organización. Y de ello queremos hablar, de este encuentro, de sus conclusiones, de la importancia que pueda tener, y lo hacemos con Luis Angarita. Es internacionalista, es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central. Profesor Angarita, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días, hermano. Feliz inicio de semana. Igual para usted, gracias por atendernos. ¿Qué objetivos tienen en común estas más de 100 naciones, países del lado sur del mundo? ¿En qué son distintas al lado norte, pero cuál es el objetivo común? Yo creo que la principal característica es que son países en vías de desarrollo, países menos desarrollados, en una categoría que normalmente se utilizaba más en la década de los 60, que es cuando se crea esta organización de 77 países. También, como lo dices, es un foro de discusión, sobre todo dentro del sistema de Naciones Unidas, y creo que importa sobre todo porque ya acercándonos a final de septiembre, forma parte de una serie de conferencias y de diálogos que han habido, que incluye la discusión del G7, que incluye el foro de los BRICS, que incluye el G20 y que por supuesto también se reúne a manera de diálogo el resto de países que no son las principales economías que reúne el G20, sino los países en vías de desarrollo también esperan tener su voz propia y sus demandas de qué cosas necesita el mundo para poder salir de las crisis que tenemos en materia financiera, en materia comercial, en materia educativa, pero sobre todo, y acercándonos a Naciones Unidas, que estamos en el hemisferio de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, estamos a medio camino de cumplir las metas planteadas en el 2015 para el 2030, y cuando vemos que estamos terminando el 8º año, toca sacar las cuentas y en la mayoría de los objetivos no alcanzamos el 20 o el 30%. Ahora, se reúnen para hablar de economía, de finanzas, no de política o de ideología, porque reunirse 77 países más China. En Cuba podrían hablar también de una mayor democracia en el anfitrión, ¿no? Sí, porque precisamente poner de acuerdo a más de 130 países y con una declaración en torno a, por ejemplo, derechos humanos o, por ejemplo, en torno a democracia, en el marco de 138 países, que hay distintos modelos, distintas formas, que hay países autocráticos, que hay países que tienen democracias frágiles. No creo que sea la prioridad para ellos. Prioridad es lo que se está debatiendo como propuesta de BRICS o como respuesta del G20 de qué hacer con el sistema financiero internacional. Y hablando de BRICS, dos temas. Primero, por una parte, quisiera saber qué papel juega China en esta reunión, porque son el grupo de los 77 más China, pero luego, dentro de las economías del sur, de estos 77 países, ¿cuáles son los emergentes? ¿Cuáles son esas principales economías, las que están en un verdadero camino hacia el desarrollo? Bueno, China importantísimo. China con una política exterior siempre muy particular, no forma miembro pleno, o sea, de hecho está como país observador, sí, aunque le interesa, por supuesto, las relaciones con todos estos países, porque tiene como perspectiva ser la primera potencia mundial, ya lo es en el comercio, lo quiere ser en producción, quiere de alguna manera sentarse en la mesa que se debatan las reglas de juego del mundo. Y eso va mucho más allá del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es hablar del sistema financiero internacional, que es lo que más ha preocupado el último. Y en las economías, bueno, ahí cada región tiene sus alianzas, tiene sus campeones. Por ejemplo, en el sureste asiático, Singapur es una economía que ha avanzado muchísimo. En América podemos conseguir que en momentos las economías argentinas, de Brasil y México son siempre las que marcan por tamaño, pero la innovación de Uruguay, de Chile y Colombia también importan, de modo tal que en este foro a todos les importa hablar de cuál es la estructura económica que les es importante, que les atañe, cómo
para planificar su futuro, sobre todo porque todo este tema de la invasión de Rusia-Ucrania, todo el tema de las sanciones, todo el tema de la estabilidad del Fondo Monetario Internacional, le preocupa al mundo porque es con quien se entiende, con quien negocia, que son sus canales de pago, son sus formas de entenderse y de alguna manera quisieran tener siempre una voz con que representar sus intereses en foros internacionales como el de Naciones Unidas. Claro, estamos conversando con el profesor Luis Angarita, internacionalista. Profesor, ¿y qué papel juega Venezuela? ¿Qué fue a ofrecer Venezuela y qué fue a solicitar Venezuela? Además, por supuesto, del fin de las sanciones, como ya escuchamos. No, en el caso de Venezuela importa porque estos foros también sirven como para la reconstrucción de tejidos diplomáticos. O sea, también mencionaste que tuvo encuentros bilaterales con Argelia, que probablemente tiene encuentros con Díaz-Canel, es una vez más tener una voz en espacios internacionales. Recordemos que ha sido difícil para la diplomacia de Maduro conseguir estos espacios. Por primera vez salió en mucho tiempo y estuvo en Egipto, luego son pocas las salidas que ha tenido del país y creo que importa sobre todo en este clima preelectoral cómo tener una imagen internacional. Y un encuentro Maduro-Guterres, ¿cómo se da? ¿Cuál es la dinámica en este tipo de encuentros, en este tipo de cumbres? ¿Se piden, se exigen, se suavizan, se tejen esas redes, pero ¿de qué manera operan encuentros de esta naturaleza en este tipo de cumbres, profesor? No, o sea, se preparan con muchísimo tiempo de antelación. Las agendas de estos mandatarios siempre están muy llenas, sobre todo el secretario general, que tiene agendas complicadas, sobre todo para atender todos los temas de las agencias especializadas, pero muy probablemente el tema venezolano y el tema electoral venezolano empieza a ser preocupación y agenda para todos los organismos internacionales, que verán con mucha expectativa lo que suceda en las elecciones venezolanas del 2024. Bien. Profesor Angarita, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo esta mañana. Buenos días. Un gusto, feliz día. Luis Angarita es internacionalista, como les decía, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Cátedra de Economía Internacional, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.